A veces, un castillo perdido en las montañas puede cambiar el rumbo de un imperio entero, pero no como te imaginas. El año 1600 marcaba el final de una era en Japón. El país se desangraba en una guerra civil que duraría décadas, y dos hombres luchaban por el control absoluto de las islas. Por un lado, Tokugawa Ieyasu, un estratega calculador que había esperado pacientemente su momento. Por el otro, Ishida Mitsunari, representando las fuerzas leales al difunto Toyotomi Hideyoshi. Todo se decidiría en una sola batalla, Sekigahara. Sin embargo, antes de que las espadas chocaran en esa llanura decisiva, algo extraordinario ocurrió en un lugar que muchos consideraban irrelevante. Un pequeño castillo llamado Ueda, hogar del clan Sanada, estaba a punto de demostrar que en la guerra, como en la vida, los detalles más pequeños pueden tener las consecuencias más grandes. Los Sanada no eran precisamente los señores feudales más poderosos del país. Su territorio era montañoso, difícil de cultivar, y su castillo parecía modesto comparado con las fortalezas de Osaka o Edo, pero tenían algo que muchos daimios más ricos envidiaban: una reputación legendaria como defensores implacables y una comprensión única del arte de la guerra de montaña. El patriarca del clan, Sanada Masayuki, había convertido su aparente desventaja geográfica en su mayor fortaleza. Durante décadas había perfeccionado técnicas defensivas que aprovechaban cada roca, cada sendero serpenteante, cada giro del terreno montañoso. Sus samuráis no solo conocían cada centímetro de su territorio, sino que habían transformado el paisaje mismo en un arma. Mientras Tokugawa Ieyasu marchaba hacia el oeste para enfrentarse a sus enemigos en Sekigahara, confió una misión crucial a su hijo, Tokugawa Hidetada. El joven heredero debía liderar un ejército de 38,000 hombres por la ruta central, atravesando las montañas, para unirse a las fuerzas principales justo a tiempo para la batalla decisiva. Era un plan aparentemente sencillo: marchar, conquistar cualquier obstáculo menor en el camino y llegar puntualmente al campo de batalla. Lo que ni Ieyasu ni Hidetada anticiparon fue que ese obstáculo menor resultaría ser todo menos menor. Cuando las fuerzas de Hidetada se acercaron a Ueda a principios de octubre, encontraron algo desconcertante. El castillo Sanada no parecía particularmente imponente desde la distancia. Sus muros no eran los más altos que habían visto, y la guarnición parecía modesta. Todo sugería que sería cuestión de días, quizás incluso horas, tomar la fortaleza y continuar su marcha hacia el destino. Pero Masayuki tenía otros planes. En lugar de esperar pasivamente detrás de sus muros, como dictaba la táctica defensiva tradicional, decidió implementar lo que los historiadores modernos consideran una de las defensas más innovadoras de su época: la defensa activa. ¿Qué significa exactamente defensa activa? En lugar de simplemente resistir un asedio, los Sanada convirtieron todo el territorio circundante en un campo de batalla dinámico. Utilizaron su conocimiento íntimo del terreno para organizar emboscadas, ataques sorpresa y maniobras de distracción que mantuvieron a las fuerzas de Hidetada constantemente en alerta. Los senderos montañosos, que normalmente facilitarían el avance de un ejército, se convirtieron en trampas mortales. Los Sanada habían identificado cada punto de emboscada potencial, cada desfiladero donde un pequeño grupo podía detener a una fuerza mucho mayor, cada posición elevada desde donde sus arqueros podían causar estragos entre las filas enemigas. Pero había algo aún más inteligente en la estrategia de Masayuki. No pretendía derrotar completamente al ejército de Hidetada. Eso habría sido imposible, dada la diferencia numérica. Su objetivo era mucho más sutil y, como resultaría, infinitamente más efectivo: ganar tiempo. Cada día que pasaba con Hidetada atrapado en las montañas de Ueda era un día menos para que llegara a Sekigahara, y Masayuki sabía algo que quizás el propio Hidetada no comprendía completamente. En una guerra donde múltiples ejércitos debían coordinarse a través de vastas distancias, el tiempo lo es todo. La táctica funcionó de manera espectacular. Día tras día, las fuerzas de Hidetada se encontraron luchando contra un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. Cuando finalmente lograban tomar una posición,
descubrían que los Sanada ya habían abandonado el lugar, reagrupándose en otra ubicación estratégica. Los informes de la época, aunque a veces contradictorios, coinciden en un punto crucial: la frustración creciente del campamento de Hidetada. Lo que debería haber sido una marcha triunfal se había convertido en una serie interminable de escaramuzas agotadoras contra un enemigo que se negaba a pelear según las reglas convencionales. Y entonces llegó la noticia que cambiaría todo. El 15 de octubre de 1600, un mensajero llegó al campamento de Hidetada con noticias que helaron la sangre de los comandantes. La batalla de Sekigahara había terminado. Su padre había vencido, sí, pero lo había hecho sin él. 38.000 soldados, la fuerza que podría haber inclinado definitivamente la balanza, habían estado ausentes del momento más decisivo de la historia japonesa. La ironía era demoledora. Mientras los historiadores celebrarían la brillante victoria de Tokugawa Ieyasu en Sekigahara, muy pocos mencionarían que esa victoria había sido mucho más ajustada de lo que parecía. Las crónicas de la época sugieren que varios señores feudales cambiaron de bando en el último momento y que la llegada de 38.000 soldados frescos habría convertido una victoria estratégica en un triunfo absolutamente aplastante. Pero hay algo aún más fascinante en esta historia. Los registros sugieren que Masayuki no actuaba completamente solo. Existían conexiones secretas, alianzas en las sombras que muy pocos conocían. El clan Sanada había mantenido durante años una red de informantes que se extendía por todo el país. Algunos historiadores modernos plantean la hipótesis de que Masayuki sabía exactamente cuándo se libraría la batalla de Sekigahara y que su resistencia en Ueda estaba calculada al minuto. Esta teoría cobra fuerza cuando analizamos los movimientos de otros clanes menores durante esos días cruciales. Varios castillos aparentemente insignificantes en diferentes rutas hacia Sekigahara experimentaron problemas similares. Retrasos inexplicables, resistencias inesperadamente feroces, problemas logísticos que surgían de la nada. Era como si existiera una conspiración invisible diseñada para fragmentar las fuerzas de Tokugawa justo cuando más las necesitaba. Lo verdaderamente genial de la estrategia de Masayuki era su naturaleza psicológica. Hidetada no se enfrentaba simplemente a un enemigo militar, sino a una guerra mental. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. El joven comandante sabía que su padre esperaba su llegada, pero también comprendía que abandonar el asedio de Ueda significaría dejar un enemigo activo en su retaguardia. Los Sanada habían convertido su pequeño dominio en lo que los estrategas militares modernos llamarían una trampa temporal. No importaba cuántos soldados tuviera Hidetada. En las montañas de Ueda, los números perdían gran parte de su significado. Los desfiladeros estrechos impedían el despliegue de grandes formaciones, y los senderos serpenteantes obligaban a las tropas a avanzar en columnas vulnerables. Masayuki había estudiado durante décadas las debilidades de los ejércitos grandes. Sabía que su principal ventaja no era la superioridad numérica, sino la movilidad y el conocimiento del terreno. Sus samuráis podían moverse por senderos secretos que sus enemigos ni siquiera sabían que existían. Podían aparecer detrás de las líneas enemigas, atacar los suministros y desaparecer antes de que llegaran los refuerzos. Pero quizás el aspecto más brillante de su defensa era su sostenibilidad. Mientras que el ejército de Hidetada consumía enormes cantidades de provisiones cada día, los Sanada operaban desde sus propias tierras, con suministros seguros y líneas de comunicación intactas. Cada día adicional de asedio favorecía a los defensores y perjudicaba a los atacantes. Los registros de la época nos hablan de la creciente desesperación en el campamento de Hidetada. Los comandantes debatían furiosamente sobre la estrategia a seguir. Algunos abogaban por un asalto frontal masivo, aceptando las pérdidas como un precio necesario. Otros sugerían dividir las fuerzas, dejando parte del ejército sitiando Ueda mientras el resto continuaba hacia Sekigahara. Sin embargo, ambas opciones tenían problemas fundamentales. Un asalto frontal contra las defensas preparadas de los Sanada habría resultado en una masacre.
y dividir las fuerzas habría violado uno de los principios básicos de la estrategia militar: nunca debilitar tu fuerza principal cuando te diriges a una batalla decisiva. Mientras tanto, en el castillo de Ueda, Masayuki observaba los movimientos enemigos con la satisfacción de un ajedrecista que ha logrado una ventaja decisiva. Cada mensaje de sus espías le confirmaba que su plan funcionaba a la perfección. Hidetada estaba atrapado en un dilema sin solución aparente, y cada hora que pasaba reducía las posibilidades de que el ejército Tokugawa llegara a tiempo a Sekigahara. La realidad es que Masayuki había transformado su aparente debilidad en una fortaleza estratégica. Su pequeño territorio, que muchos consideraban irrelevante, se había convertido en el punto de apoyo que podía mover el mundo entero. Como diría Arquímedes siglos antes, dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Lo que hace aún más extraordinaria esta historia es el hecho documentado de que Masayuki había empleado tácticas similares anteriormente, pero nunca con consecuencias tan trascendentales. Durante las campañas de unificación de Toyotomi Hideyoshi, había demostrado ya su capacidad para convertir las montañas de Ueda en una pesadilla para cualquier ejército invasor. Pero ahora, en 1600, esa habilidad adquiría una dimensión histórica completamente nueva. El 16 de octubre, cuando finalmente llegaron noticias oficiales de la victoria en Sekigahara, el campamento de Hidetada se sumió en un silencio sepulcral. La guerra había terminado, y ellos habían estado ausentes del momento culminante. La ausencia de esas 38,000 tropas no había impedido la victoria de Tokugawa Ieyasu, pero había transformado lo que podría haber sido una demostración abrumadora de poder en una victoria mucho más precaria. Las consecuencias de esta ausencia se extendieron mucho más allá del campo de batalla inmediato. Varios daimios que podrían haberse rendido ante una demostración aplastante de fuerza Tokugawa mantuvieron su resistencia durante meses adicionales. Castillos que habrían capitulado ante la noticia de una victoria decisiva continuaron su oposición hasta bien entrado el año siguiente. Pero la historia del castillo de Ueda no terminó con la llegada de esas noticias devastadoras. Lo que siguió después revelaría la verdadera genialidad política de Masayuki, una jugada tan arriesgada que podría haber costado la vida a toda su familia. Cuando Hidetada recibió la orden de su padre de abandonar inmediatamente el asedio y regresar, el joven comandante se encontró en una posición humillante. 38,000 soldados habían sido superados por una fuerza que probablemente no llegaba a los 2,000 hombres. Los veteranos del ejército susurraban entre ellos, y la moral estaba por los suelos. Sin embargo, Masayuki tomó una decisión que nadie esperaba. En lugar de celebrar su victoria o refugiarse tras los muros de su castillo esperando represalias, envió un emisario al campamento de Hidetada. El mensaje era sorprendentemente conciliador. Ofrecía negociar los términos de su rendición. Esta maniobra dejó perplejos a los comandantes Tokugawa. El hombre que acababa de demostrar ser uno de los estrategas más brillantes del país, que había logrado lo imposible al detener a un ejército entero, ahora parecía dispuesto a capitular cuando ya había ganado. La lógica militar sugería que debería fortificarse y esperar. Después de todo, había demostrado que su castillo era prácticamente inexpugnable, pero Masayuki entendía algo que escapaba a muchos de sus contemporáneos. La guerra había terminado, y Tokugawa Ieyasu se convertiría en el señor indiscutible del Japón. Resistir más tiempo solo serviría para asegurar la destrucción total de su clan. En cambio, había una oportunidad única de transformar su acto de desafío en una demostración de lealtad calculada. Los documentos históricos nos revelan que las negociaciones duraron varios días, y en ellas emergió una figura clave que hasta entonces había permanecido en segundo plano: Sanada Yukimura, el hijo menor de Masayuki. Mientras que su hermano mayor, Nobuyuki, había luchado del lado de los Tokugawa durante la batalla. Yukimura había permanecido junto a su padre en Ueda. Esta división familiar no era casual. Los Sanada habían empleado una estrategia conocida como apostar por ambos bandos, común entre las familias samurái durante periodos de incertidumbre política.
independientemente de quién ganara la guerra, al menos una rama de la familia sobreviviría para preservar el linaje. Yukimura, entonces un joven de 33 años, era ya reconocido como uno de los guerreros más prometedores de su generación. Los relatos de la época lo describen como carismático, inteligente y poseedor de un valor casi temerario. Durante las escaramuzas contra las fuerzas de Hidetada, había demostrado repetidamente su valía personal, liderando ataques sorpresa que desmoralizaron a enemigos muy superiores en número. La propuesta que Masayuki presentó a través de las negociaciones era audaz en su simplicidad. Reconocería la autoridad de Tokugawa Ieyasu y entregaría el castillo de Ueda, pero a cambio solicitaba clemencia para su familia y sus seguidores. Además, ofrecía algo que sabía que sería valioso para el nuevo régimen: información detallada sobre otros señores feudales que aún mantenían su resistencia. Esta información no era trivial. Durante décadas, los Sanada habían cultivado relaciones con clanes de todo el país. Sus espías y contactos les habían proporcionado un conocimiento íntimo de las fortalezas y debilidades de numerosos daimios. En un momento en que Ieyasu necesitaba consolidar rápidamente su control sobre todo el archipiélago, estos datos eran más valiosos que el oro. Hidetada, ansioso por redimir su fracaso estratégico, accedió a las negociaciones. Pero había una condición adicional que Masayuki había introducido sutilmente: el exilio temporal de su familia lejos de sus tierras tradicionales. Esta propuesta, que superficialmente parecía una concesión, era en realidad otra jugada brillante. El exilio serviría para demostrar sumisión al nuevo orden, pero también alejaría a los Sanada de posibles represalias locales. Muchos de sus antiguos rivales en la región montañosa estarían ansiosos por vengarse ahora que el clan parecía vulnerable. Al aceptar el destierro voluntariamente, Masayuki protegía a su familia mientras aparentaba hacer un sacrificio. El destino elegido para el exilio fue Kudoyama, en la provincia de Ki, un lugar remoto y aparentemente insignificante. Para los observadores externos, parecía un castigo adecuado. Un guerrero montañés acostumbrado a la libertad de sus dominios alpinos, confinado en una aldea perdida bajo estricta vigilancia. Pero incluso en esto, Masayuki había calculado cuidadosamente. Kudoyama estaba lo suficientemente cerca de Osaka como para mantener contactos discretos con otros clanes descontentos, pero lo bastante lejos como para no despertar sospechas inmediatas. Durante los años siguientes, los Sanada convertirían su aparente prisión en un centro de información y planificación clandestina. Lo más extraordinario de toda esta maniobra era cómo Masayuki había logrado transformar una derrota militar inevitable en una victoria política a largo plazo. Al negociar desde una posición de fortaleza demostrada, pero reconocer la realidad política cambiante, había salvado no solo las vidas de su familia, sino también su honor. Los años de exilio no fueron en absoluto pasivos. Yukimura, en particular, aprovechó este tiempo para perfeccionar sus habilidades marciales y establecer una red de contactos que se extendía por todo el país. Mientras aparentaba vivir la vida tranquila de un samurái retirado, en realidad se estaba preparando para lo que él sabía sería su momento definitivo. Ese momento llegó 14 años después, en 1614, cuando comenzó el asedio de Osaka. El hijo de Toyotomi Hideyori, había alcanzado la mayoría de edad y representaba una amenaza potencial para el régimen Tokugawa. La tensión que había estado acumulándose durante años finalmente explotó en un conflicto abierto. Yukimura vio en esta nueva guerra la oportunidad que había estado esperando. Abandonando su exilio, se dirigió al castillo de Osaka para unirse a las fuerzas que defendían al joven Hideyori. Su llegada causó sensación entre tanto los defensores como los atacantes, porque traía consigo no solo su reputación legendaria, sino también un plan defensivo que aprovecharía todas las lecciones aprendidas en Ueda. En Osaka, Yukimura implementó una versión amplificada de las tácticas que su padre había empleado contra Hidetada. Construyó una serie de fortificaciones avanzadas conocidas como Sanada Maru, diseñadas específicamente para maximizar las bajas entre las fuerzas Tokugawa
mientras minimizaban el riesgo para los defensores. Durante los combates de 1614 y 1615, Yukimura se convirtió en una leyenda viviente. Sus ataques sorpresa y su capacidad para aparecer en el momento más inesperado aterrorizaron a las tropas enemigas. Algunos relatos, probablemente exagerados por la tradición popular, afirman que llegó a estar tan cerca de Tokugawa Ieyasu durante una batalla que casi logra matarlo personalmente. Sin embargo, la superioridad numérica y de recursos de los Tokugawa finalmente prevaleció. En la batalla final de 1615, Yukimura lideró una carga desesperada que se convertiría en uno de los episodios más famosos de la historia militar japonesa. Aunque murió en el intento, su sacrificio consolidó para siempre la leyenda del clan Sanada como símbolo de resistencia heroica. La influencia de aquellos días en las montañas de Ueda se extendió mucho más allá de la vida de los protagonistas inmediatos. Las tácticas innovadoras desarrolladas por Masayuki fueron estudiadas y adaptadas por generaciones posteriores de estrategas militares. Su comprensión de cómo un pequeño grupo podía enfrentarse eficazmente a fuerzas muy superiores influiría en el pensamiento militar japonés durante siglos. Pero quizás lo más extraordinario de toda esta historia es cómo un castillo aparentemente insignificante logró alterar el curso de los acontecimientos más importantes de su época. Si Hidetada hubiera llegado a tiempo a Sekigahara, la consolidación del poder Tokugawa habría sido inmediata y total. En su lugar, el proceso tomó décadas adicionales, llenas de intrigas, rebeliones menores y la necesidad constante de demostrar legitimidad. Y aquí está el verdadero legado del pequeño castillo de Ueda. Demostró que en la historia, como en la física, las fuerzas más pequeñas pueden tener efectos desproporcionadamente grandes si se aplican en el momento y lugar correctos. Un puñado de samuráis en una fortaleza montañosa remota había logrado influir en el destino de todo un imperio, recordándonos para siempre que los momentos decisivos de la historia a menudo se deciden en los lugares más inesperados.